El conflicto ruso-ucraniano es sin duda una de las mayores tragedias del siglo XXI. La situación es muy peligrosa para la economía y todo el mundo seguramente en los últimos días y semanas ha escuchado el término inflación, ya que los precios no dejan de aumentar tanto en productos como en servicios y sobre todo en las materias primas, como en el petróleo y también en el gas. Vemos aquí descompuesta la inflación de la zona europea y vemos que destaca el componente de la energía con un 26%. Este escenario de inflación elevada puede aún ser más negativo si le añadimos un desempleo también elevado y una recesión económica. En este caso estaríamos hablando de estanflación, una situación muy poco deseable y muy temida por los economistas, ya que manejar y solventar un escenario de estanflación es una tarea muy compleja. El secretario del Tesoro, Lawrence Summers, dice que la guerra y el exceso de estímulo están aumentando el riesgo de estanflación de la década de 1970. Por lo que en este vídeo creo que es importante entender a lo que nos podríamos enfrentar a esta estanflación analizándola en profundidad a través de los siguientes puntos. 1. El origen y definición de la estanflación. 2. Las causas y consecuencias de la estanflación. Después, cómo identificar la estanflación, cómo afrontarla, crisis del petróleo de 1973 y los mejores activos para la estanflación. Empezamos por el principio, el origen y la definición de la estanflación. Hasta mediados de los años 60 existían básicamente dos inconvenientes económicos, dos situaciones bastante negativas. Una, que era cuando aparecía mucha inflación, y otra más opuesta, que era cuando había una recesión económica. Cuando había un estancamiento económico no existía inflación y viceversa, cuando había una inflación era debido a un aumento o una mejoría del entorno económico. La estanflación, cuando surgió, y después veremos en 1970 en Estados Unidos, fue un acontecimiento que nunca antes nadie había visto, que era ese estancamiento económico acompañado de una inflación. El término fue acuñado en 1965 cuando el entonces ministro de Finanzas británico, Ian McLeod, fusionó las palabras estancamiento e inflación en un discurso ante la Cámara de los Comunes. Ahora tenemos lo peor de ambos mundos, no solo inflación por un lado o estancamiento por el otro, tenemos una especie de situación de estanflación. Entonces la definición es la siguiente. Se refiere a una situación económica de un país que se caracteriza por un estancamiento económico a la vez que persiste el alza en los precios y el aumento del desempleo, como podéis ver en la siguiente imagen resumido. Causas y consecuencias de la estanflación. En la economía siempre se han vivido dos tipos de escenarios más clásicos. Primero tenemos la brecha recesiva y he hecho el siguiente gráfico ilustrativo para entender esta situación. Esta sería la situación de equilibrio económico en un modelo teórico. Vemos que tenemos en el eje Y el precio y en el eje X la Y, que sería la producción económica. Y después tenemos tres flechas. La flecha vertical es la oferta agregada a largo plazo, la flecha roja es la oferta agregada a corto plazo y la AD1 es la demanda agregada. Y por lo tanto el precio 1 se dirige justo a la intersección entre la demanda y la oferta, que crea el nivel de output o el nivel de producción en la economía. En esta primera brecha recesiva pasamos al siguiente escenario en el que ya existe el movimiento. Vemos como la demanda agregada 1 pasa a ser la demanda agregada 2 y tiene un movimiento hacia la izquierda. ¿Esto qué supone? Que al haber menos demanda, la oferta también disminuye y por lo tanto tenemos un nuevo precio, que es el precio número 2. Este precio número 2 equivale también a una producción menor en la economía, que es la Y2. Por lo tanto existe un gap recesivo entre la Y2 y la Y1, ya que la economía está por debajo de donde podría estar en cuanto a su PIB y a su producción. Después tenemos la brecha inflacionaria. Volvemos en este caso al escenario 1 en el que estamos en equilibrio y ahora tenemos el siguiente movimiento para crear esta brecha de inflación, en el que ahora la demanda se mueve hacia la derecha. Por lo tanto ahora tenemos una expansión económica, una mejora del PIB y también un incremento del empleo. Esta expansión nos lleva a la Y2, que ahora está a la derecha de la Y1, y por lo tanto esta gran demanda aumenta los precios y ahora estamos en el nivel de P2. Las compañías por lo tanto incrementan su producción y puede que tengan que competir en los salarios para atraer a más empleados. Y ahora tenemos ese gap inflacionario, que es la diferencia entre la Y2 y la Y1. Estos serían los dos escenarios más clásicos,
Pero ahora entramos en el tercero, que es esta anomalía llamada estanflación. Ahora ya no veremos un movimiento por el lado de la demanda, sino que lo veremos por el lado de la oferta. Esto se puede ver reflejado en el momento actual, donde vemos ese shock de oferta en muchas materias primas por el conflicto geopolítico. Existe una menor oferta, pero una demanda similar, por lo que se consigue un aumento de los precios y a consecuencia tenemos una disminución del output o del PIB de la economía. Vemos que partimos otra vez del equilibrio, pero ahora pasamos a ese movimiento de la oferta hacia la izquierda. Esto provoca que el precio aumente del precio 1 a precio 2 y que la economía se contraiga hasta la Y2. Es decir, tenemos aumento de precios junto con la disminución económica, y es ese escenario que hemos definido como estanflación. Entonces, ¿cuáles son las armas aquí para combatir esta estanflación por parte del Banco Central? Sería, en un escenario de mucha inflación, el objetivo del Banco Central es bajar esa inflación y mantenerla en su target normalmente del 2%. Por lo tanto, aumentaría los tipos de interés. ¿Qué ocurre si aumenta los tipos de interés? Pues que reducirá aún más la producción económica, que reducirá aún más la oferta que hay en el mercado y por lo tanto los precios seguirán aumentando. Y por lo tanto en el gráfico veríamos esta parte de la oferta seguir tendiendo hacia la izquierda, aumentando los precios y disminuyendo el output, o lo que sería el crecimiento económico. Por cierto, recuerda que si te está gustando este vídeo te puedes suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dar un gran like para apoyar a esta comunidad de inversores particulares. Y recuerda también que más adelante en el vídeo te voy a mostrar los activos que mejor se comportan en una época de estanflación. ¿Cómo identificar la estanflación? Como hemos dicho, la estanflación se compone básicamente de tres variables. La primera de ellas es el estancamiento de la economía y después el nivel de la inflación. Aquí tenemos unas proyecciones desde marzo de 2020 y vemos que en el escenario más severo, en 2022 podríamos ver una inflación del 7% y un PIB del 2,3%. Sí que es cierto que en 2021 vimos un crecimiento del 5,4% en el PIB. Esto es normal, ya que veníamos de una base comparable muy mala, que fue 2020. Pero el crecimiento normal económico de países ya desarrollados, como la zona europea o Estados Unidos, es de en torno al 2%, por lo que ese crecimiento en 2022 del 2,3% no es tan alarmante. Sí que lo es la inflación del 7%, ya que es muy superior al objetivo que tienen los bancos centrales. Y también tenemos que analizar el índice de desempleo. Y vemos que la tendencia ha sido muy buena desde 2013 y actualmente, después de la subida de 2020, están volviendo a los niveles prepandémicos. Por lo tanto, no es algo que nos preocupe por el momento, ya que está en torno al 6-7% el desempleo de media en la zona europea, no por países, pero sí que es algo a analizar y a monitorizar, debido a que si vamos analizando estas variables, podemos concluir si existe un escenario de mayor o menor estanflación. En Estados Unidos, en los 1970, sobre todo en la época final de esa década, hubo un escenario de estanflación bastante grave y lo podemos comparar con la época actual. En este caso es de 2021 a finales de ese año. Y aquí vemos que en el 79 había una inflación del 10%, un crecimiento del 3%, un desempleo del 6% y un gran incremento de los precios en el gas y en las materias primas. En octubre de 2021 vemos una inflación del 5%, un crecimiento del 2,7% muy parecido al de 1979, también un desempleo parecido del 4,9% y también un incremento del precio del gas y del petróleo muy parecido, que en este caso no está actualizado, pero actualmente sería mucho más elevado, igual que la inflación, ya que estos son datos de Estados Unidos. Por lo tanto, sí que son situaciones similares y es algo bastante interesante de analizar. Y ahora pasamos con cómo combatir esta estanflación. Como hemos visto, las alternativas tradicionales de los bancos centrales no tienen ningún tipo de sentido ante un escenario de estanflación, ya que lo único que hacen es provocar un nivel más elevado de inflación, lo cual es negativo. Tradicionalmente, sobre todo tras el aparente triunfo de la teoría keynesiana, tras la Gran Depresión, se creía que la economía de un país podía verse afectada por dos problemas principales. Por un lado, la recesión, representada con tasas de crecimiento negativo, y un alto índice de desempleo, y por otro la inflación, la espiral ascendiente e ilimitada de los precios, lo cual ya hemos comentado, por lo que aún a día de hoy se está estudiando cómo se puede afrontar esta situación tan grave de estanflación. No hay ninguna alternativa que no sea tradicional en la cual se haya pensado para mejorar y para combatir la estanflación. Por lo tanto, es algo que crea mucha incertidumbre y que sería muy negativo para las economías. Crisis del petróleo de 1973. El mejor ejemplo para explicar la estanflación es la época de los 1970 en Estados Unidos, cuando se vivió una época de estanflación. La crisis comenzó con las restricciones de la
OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, las cuales provocaron que se dejara de exportar petróleo a países como Estados Unidos, así como otros países de Europa Occidental. Esto como consecuencia tuvo un gran incremento en el precio del petróleo y por lo tanto aumentaron mucho las materias primas, con una inflación de costes, lo cual se trasladó al final a los consumidores y a la propia sociedad, que vieron aumentar con la inflación los precios de productos y servicios. Aquí vemos como el West Texas americano en 1973 se multiplica por 2 y pasa de 20 a 60. Además de que vemos que la producción de crudo de la OPEC se disminuye considerablemente en esos años y a medida que aumenta el precio del petróleo, disminuye la producción de en torno a los 30.000 hasta la mitad, a los 15.000. Y aquí lo que podemos hacer es comprobar esas tres variables que hemos visto para realmente ver si existía o no esa estanflación. Vemos principalmente que la economía estuvo en recesión desde diciembre del 69 a noviembre del 70 y después otra vez del noviembre del 73 al marzo del 75, y vemos que del 70 al 82 hubieron hasta 5 periodos de decrecimiento económico, es decir, en términos negativos. Después podemos ver la inflación. Vemos que a principios del 70 no empieza a incrementar, pero es a partir del 73 cuando empieza a tener agresivos incrementos llegando al 10% y volviendo a llegar a ese 10% años después, a finales del 79. Esta evolución durante los años 70 va acompañada de un incremento en el desempleo, en la tasa de desempleo, que desde principios del 70 pasa del 3,5% hasta finales de los 70 alrededor del 8%. En el 75, de hecho, llegó a niveles similares a los de la crisis de 2008. Pero no todo es tan negativo, y cabe destacar que la situación de 1970 no es la misma que la situación actual, debido a que principalmente la dependencia del petróleo no es la misma que la que había en esa época, después que los sindicatos están mucho más avanzados y no tienen nada que ver con los de los años 70, y además que el shock de oferta actual es algo mucho más puntual que el que hubo en esa época. Esos tres factores sí que son más positivos en esta comparación con la época de los 70. Mejores activos para la estanflación. Sí que es cierto que ante este escenario las bolsas se pueden desplomar y hacerlo muy mal, sobre todo las acciones. Y vemos como en la época de los 70 hasta los 80 el Dow Jones estuvo plano y no hizo casi nada en una década. Por lo que es importante tener en cuenta esta situación y ver qué activos lo pueden hacer mejor. Aquí tenemos un estudio de Schroders donde tenemos estos mejores activos que se comportan en épocas de estanflación. Podemos ver que el mejor desempeño durante estos periodos los tiene el oro con un 22%, las materias primas obviamente con un 15% y los fondos de inversión en bienes raíces o REITs con un 6,5%. Las acciones han tendido a hacerlo bastante peor, con un menos 1,5%. El comportamiento del oro tiene mucho sentido, ya que realmente el oro se comporta muy bien en épocas de incertidumbre. Muchos también piensan que se comporta muy bien en épocas de inflación, pero se mide bastante en las expectativas de inflación, no en la inflación que ya está descontada. Sí que se mide a partir del interés real y tiene una correlación negativa, es decir, cuando el interés real disminuye, como en épocas de esta inflación, el oro tiende a hacerlo bien, debido a que el coste de oportunidad disminuye en poseer activos de rendimiento cero, que no dan, por ejemplo, dividendos o no dan un ingreso, y esto aumenta su atractivo para los inversores. Las materias primas obviamente lo hacen bien y lo hemos visto en la época actual, ya que están subiendo mucho, y las empresas de materias primas obviamente también, ya que son el propio componente que supone la inflación. Y después tenemos los REITs. Los REITs suelen tener una gran protección frente a la inflación debido a que el propio precio de los inmuebles se aprecia con esa inflación y muchos REITs tienen contratos ligados a la inflación, por lo que si existe un gran incremento de los precios se va a ver reflejado en los alquileres. Espero que te haya gustado este vídeo, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho activando las notificaciones y dar un gran like para apoyar a esta comunidad de inversores particulares. Te dejo este vídeo para que lo veas a continuación, que te puede gustar, y recuerda siempre invertir con cabeza.